Bendito Señor, recibe la gloria, recibe la honra. Bendito eres, Señor. Santo eres tú, digno, digno, digno. Toma este tiempo, Señor. Sé tú enseñándonos en este momento. Sé tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestra casa, Señor, para que seas tú directamente enseñándonos y instruyéndonos a toda verdad. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 2 del libro de Primera de Timoteo. En la enseñanza de ayer vimos sobre la oración del versículo 1 al versículo 8. Así que hoy vamos a terminar este capítulo a partir del versículo 9 hasta el 15. Bueno, dice así la bendita palabra de Dios. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, estos versículos son muy controversiales, siempre lo han sido, y hay muchas personas que nunca han comprendido o han sacado fuera del contexto estos versículos. Vamos a analizar poco a poco esto. Bueno, en primer lugar, del versículo 9 al 10 habla sobre la apariencia que debe de tener la mujer, habla de la piedad y habla de no caer en la ostentación, ostenticidad, perdónenme, pero en esto habla el primer punto del versículo 9 y 10. A partir del 11 al 15 habla sobre otro tema, que es si la mujer puede enseñar en la iglesia. Pero bueno, vamos a empezar paso por paso. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, aquí habla de un atavío. Atavío quiere decir adorno, arreglo. Y en el diccionario ataviar o atavío significa arreglar, vestir o adornar a alguien de una manera determinada que se sale de lo común. Curioso significado. Ese es el atavío. Pero aquí dice que no caigamos en lo ostentoso, en adornos de oro, o sea, caros, y vestidos lujosos. Y aquí habla del corazón. Dice, sino el interno, el del corazón. Aquí habla de lo íntimo del corazón. Y esta parte me recuerda el Proverbios capítulo 23, versículo 26, que dice, Hijo mío, dame tu corazón y tus ojos se deleiten en mis caminos. Entonces, este sentido de que Dios le da la importancia no a tu parte externa, sino a tu parte interna de lo que es tu corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos
se deleiten en mis caminos. O sea, búscame de todo tu corazón. También podemos ver en el Salmo 119:11, que lo puedes leer, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces aquí la verdadera importancia es cultivar en el corazón la palabra de Dios, su moralidad, su pureza, su deidad en nuestra vida. Si hacemos esto, vamos a poder no tan solamente cultivar las cualidades de Cristo en nuestra vida, sino que también aquí habla de una belleza incorruptible. ¿Qué es? La belleza en sí es efímero. Podemos ver en Proverbios capítulo 31 versículo 30 que dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que tema al Señor es digna de alabanza. Entonces, la belleza incorruptible es una fe genuina en Jesús. Nuestra fe es la que no debe de mutar, no debe de cambiar, y nuestro corazón tiene que estar completamente dirigido a Cristo. Ese es el verdadero atavío de la mujer. Un corazón limpio y una fe firme en Cristo Jesús. El verdadero atavío es el espiritual. Por lo tanto, la mujer de Dios no debe de caer en cosas vanas, porque no me van a dejar mentir, pero en lo que más gastamos es en lo que más prioridad le damos. Y hay mujeres que le dan toda su prioridad a su apariencia. No es malo cuidarse en absoluto. Bien, entonces aquí continuando con la lectura de 1 Timoteo, en el versículo 10 dice: sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí habla de la piedad. Ya hemos visto en enseñanzas anteriores que la piedad es una virtud que implica devoción hacia Dios. Y esta devoción, este amor hacia Dios se refleja por la compasión y el amor hacia el prójimo. Y por eso las buenas obras. Entonces, si no se ama a Dios, no hay un genuino amor hacia el prójimo, y las buenas obras. Porque nuestro amor a nuestro prójimo es cuando los vemos en necesidad y es cuando nos desprendemos entonces y damos. Bien. Retomando este mismo versículo, entonces vemos también que esto de la piedad, aunque es un principio válido para ambos géneros, es evidente que dentro de este contexto social en el que se encontraba Pablo, en este caso en Éfeso, había algún problema con la comprensión de lo que realmente debe adornar a una mujer de Dios. Entonces, ¿está mal que una mujer creyente se maquille, se peine, se arregle y use ropa linda? No, la respuesta es que no. Claro está que debe de hacer todo esto, lo puede hacer, peinarse, arreglarse, maquillarse, pero de manera decorosa y digna. Incluso es algo deseable si lo que busca es agradar a su esposo, ¿sí? Reflejando la belleza de la gracia del Señor en su vida. Y bueno, siempre, como ya vimos, al Señor, siempre el enfoque en su palabra es que apunta siempre hacia el corazón más que en lo externo. También es posible que una mujer que se dice creyente esté llena de orgullo y se considere mejor a las demás
porque no usa esas superficialidades, por así decirlo, como el maquillaje o no sé, aretes. Entonces, el adorno de una mujer piadosa es un corazón transformado por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor, que refleja amor, misericordia, bondad, santidad. Y a su vez, por lo que su fe verdadera se refleja en sus acciones y en su aspecto. O sea, hay una congruencia total. Bueno, continuamos leyendo. Y aquí también empieza a hablar de otras cosas, ¿no? Pero antes de tomar el punto de aquí de que la mujer aprende en silencio y todo esto del 11 al 15, que ya habla sobre el tema, sobre si la mujer puede enseñar en la iglesia, debemos comprender algo importante. En esta época, en este contexto social en la que estaba Pablo, estaba el Imperio Romano. Y el principio de este imperio, el femenino, tenía un papel fundamental. Las religiones paganas de ese tiempo y las mujeres ocupaban un sistema, un lugar muy importante. Estaba la adoración a Afrodita en Corinto y era probable que una de las más inmorales, en la cual la prostitución había sido convertida en una religión. Las 1000 vírgenes vestales que se encontraban en el templo de Afrodita, en la parte más alta de la Acrópolis, allí mismo en Corinto, todas estas mujeres eran para la prostitución y para orgías a sus dioses paganos. Sus ropas eran provocativas, muy llamativas. También usaban muchas joyas ostentosas. Y la principal característica de ellas también era que usaban un cabello muy despeinado, muy esponjado, como sinónimo de belleza. Y bueno, y por este punto, Pablo a los Corintios dijo que las mujeres cristianas, las mujeres de fe, debían llevar la cabeza cubierta al momento de orar y de profetizar dentro de la iglesia. O sea, aquí Pablo lo hacía para evitar que las mujeres de Dios las asociaran en absoluto con estas religiones paganas, con ese tipo de costumbres paganas. Entonces también en Éfeso, donde Timoteo se encontraba en ese momento de este relato bíblico que estamos leyendo en Timoteo, las mujeres ocupaban una posición muy importante en la adoración también al templo de la diosa Diana. Y en todas las religiones de misterios había sacerdotisas como Artemisa en Acaya y Atena en la región de Arcadia. Bueno, y como parte también de otras cosas que pude investigar dentro de la historia, es que todas estas sacerdotisas tenían una marcada orientación a lo que hoy conocemos como chamanes. Entonces a ellas se puede decir que eran como las chamanas, por así decirlo, no sé si sea correcto este término, pero ellas eran chamanas en estas sociedades antiguas y ellas fueron las que empezaron a tener la conexión a lo sagrado a través de sus muertos, a través de huesos y a través de la naturaleza salvaje y todo esto. También practicaban lo que era la magia, la cosmología y es curioso que ellas fueron la raíz sobre lo que hoy conocemos como la cosmología, la lectura de las estrellas y los oráculos y todas esas cosas. Así que debemos de tener cuidado porque todo eso tiene que ver con el misticismo y tiene que ver con
con dioses paganos. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo esto. Entonces, fue a causa de estas prácticas paganas que Pablo estaba enfatizando en este pasaje bíblico que la mujer creyente debía ataviarse con pudor y modestia. Y pues ya vimos lo que significa atavío, ¿no? Curiosamente, en el diccionario dice que ataviarse es arreglarse, adornarse, vestirse de una manera que sale de lo común. Así que el vestirse de la mujer que no conoce a Dios y la mujer que conoce a Dios, hay una diferencia en cuanto a vestimenta. Bien, continuamos. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 11 y 12, estos dos versículos tienen que ver con el aprendizaje y la enseñanza de la doctrina. Como ya vimos, las mujeres dirigían las religiones de misterios de los días, en estos días de Pablo. Y esto era algo muy común, era algo muy arraigado, y muchas personas caían en esas falsas doctrinas. Y se ha de suponer que muchas de estas mujeres se convirtieron al Evangelio a través de la predicación de Pablo y a través de la predicación de los otros apóstoles. Entonces, estas mujeres que también se iban convirtiendo, iban poco a poco dejando esas costumbres y esa forma de vestir y esa forma de acostumbrarse de que ellas eran las líderes, las que dirigían dentro de la iglesia. ¿Sí? Por eso aquí la insistencia de Pablo, ¿no? Si no permito que la mujer enseñe y ejerza un dominio sobre el hombre. No es aquí un acto de machismo, por eso debemos de analizar mucho la palabra de Dios en cuanto a este tema, para no caer en confusión. Vamos a leer aquí Primera de Corintios, capítulo 14. Bien, versículo 34. A ver, voy a enfocar. Versículo 34 y 35. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, no se espanten. Para empezar, todo, cada versículo, cada parte, cada libro de la Biblia tiene un contexto bíblico, tiene un contexto. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? Hay un contexto. Y todo este versículo 14 de este libro de Primera de Corintios habla sobre las lenguas. Si no sabes sobre las lenguas, bueno, pueden investigarlo. Es un tema muy importante y muy interesante. Y habla también sobre la profecía. Aquí dice bajo qué condiciones se debe de profetizar y se debe de hablar en lenguas. Entonces, estos dos versículos muchas veces se habla de que no se le permitía a la mujer hablar en lenguas. Pero miren, vamos a analizar. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Para empezar, en el versículo 34 dice, no les es permitido hablar. Esta parte de hablar en griego significa laleo, y dentro de este contexto bíblico significa hablar de tal manera que cause confusión. Entonces aquí estaba diciendo, vuestras mujeres callen dentro de la iglesia y no se les es permitido hablar de manera confusa, hablar de forma que cause una confusión, por lo cual se deben de sujetar a sus esposos, ¿sí? Como la ley lo dice. Aquí habla de la ley. Lo que menciona de la ley es probable que se refiere a los roles para hombre y para la mujer, ¿sí? Que Dios reveló en los libros de la ley. Entonces Dios hizo al hombre ser el líder de la familia y la mujer
para ser ayuda complementaria, una ayuda idónea, sin olvidar, claro, que tanto el hombre como la mujer son iguales en potencia espiritual, ambos. Eso lo podemos leer en Gálatas 3:28. Bueno, ya estamos aquí en Gálatas 3:28. Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ambos somos herederos según la promesa. ¿Sí? Todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Somos uno, pero cada quien tenemos una función y un rol dentro de la sociedad y de la comunidad también, a la hora del aprendizaje de la palabra de Dios dentro de una iglesia. Ahora, vamos a analizar la palabra indecoroso del versículo 35. Aquí, indecoroso significa vergonzoso. Del griego indecorum, por eso le pusieron aquí, a la hora de traducir, por eso le pusieron indecoroso, que quiere decir deshonroso. Entonces dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces aquí considero yo que es más bien como un punto de no interrumpir, ¿sí? En el 34 es de que la mujer no hablase por hablar, ¿no? En el sentido de hablar, ya vimos que era hablar que causara confusión. Entonces, aquí es como la mujer, el considerar a su esposo dentro del templo y decir, oye, quiero decir esto, ¿no? Y ya el varón dijera, bueno, pues sí, puedes decir eso, ¿no? O decir, pues, no está muy bien explicado, mejor no lo digas. Por eso ahí dice, estén sujetas, como también la ley lo dice, o sea, sujetarse a lo que el esposo en ese momento dentro de la iglesia le pudiese sugerir. Entonces, si quieren, y aquí dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa. ¿Sí? Es así como de que no caer o no interrumpir al esposo en ese momento en la enseñanza, ¿no? Mejor hablarlo en casa. Ahora, ya les dije que esto trae un contexto, ¿sí? Las mujeres de Corinto, como ya se los leí, habían prácticas muy raras y prácticas muy feas. Entonces, obviamente que el evangelio era para los pecadores y todos somos pecadores. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, todos estamos viciados y tenemos muchas cosas que vamos depurando, ¿no? Ciertas tradiciones, ciertas maneras de pensar y muchas cosas. Entonces, la mujer en este caso de Corinto, por lo que pude estudiar, analizar, es que, y según el relato, es que estas mujeres pudiesen contribuir a un ambiente de desorden. ¿Y por qué lo digo así? Vamos a leer el versículo 39. Como finaliza Pablo en este relato, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ojo, o sea, que sí podían hablar en lenguas las mujeres, sí pueden profetizar las mujeres. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que háganlo, pero con decencia, decentemente y con orden. Decencia. Si van a hablar en público, mujeres, vístanse decorosamente. Ya no están ahora sí como delante de sus dioses paganos, en donde se vestían muy provocativas y todo tenía que ver con llamar la atención con su aspecto físico. Ahora aquí no. Ahora aquí tienen que vestirse decorosamente y más si van a hablar de manera colectiva en la iglesia, o si van a profetizar o van a orar. ¿Ok? Muy bien, entonces, regresando,
a la lectura inicial de Timoteo. Entonces, si entendemos estos versículos de a partir del 11 en adelante, si entendemos esto, literalmente la mujer no debe enseñar en la iglesia, si lo tomamos así literalmente, al menos a los hombres, sino permanecer callado, ¿no? Así calladas. Ahora, en este sentido debemos considerar que este es un mandato que Pablo da a Timoteo para Éfeso. Para Éfeso, mientras que la Biblia nos muestra a muchas hermanas, a muchas mujeres de Dios sirviendo al Señor. Y podemos mencionar a varias. Tenemos a Priscila, que era colaboradora de Pablo. Miren, aquí estoy en Romanos capítulo 16, versículo 3. Dice, saludad a Priscila y Aquila. Ellos dos eran un matrimonio. Priscila es la mujer y Aquila es el varón. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias a los gentiles. Entonces aquí vemos que Priscila fue una colaboradora de Pablo en la predicación. Es más, Priscila y su esposo enseñaron a Apolos. Él fue un gran predicador. Eso lo pueden leer ustedes en Hechos capítulo 18, versículo 24 y 25. Entonces Priscila era una mujer de Dios que le gustaba compartir el evangelio y que incluso expuso su propia vida para salvar a Pablo de muchas situaciones de muerte. Ahora también tenemos a otra mujer de Dios que también tiene muchas responsabilidades dentro de la iglesia. Tenemos a Febe. Ella trabajó en la iglesia. Y aquí está, aquí mismo en Romanos 16:1, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Sí? O sea, ella tenía un cargo de diaconisa dentro de esa iglesia. Como otros ejemplos, también podemos leer aquí mismo, a partir del versículo 6 hasta el 12, que también otras colaboradoras eran María, Trifena y Trifosa, que eran obreras del Señor. También estaban Evodia y Síntique. Eso lo podrían ver en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Incluso Pablo reconoce que las mujeres públicamente oraban y profetizaban en Corinto, y eso ya lo leímos. Y no se cuestiona si podían o no podían orar o si no podían profetizar, sino aquí más bien era el desorden, como ya lo vimos también. Además, en el mismo pasaje que vimos en Corinto, vimos que las mujeres podían aprender. Y eso era algo totalmente inaudito para la cultura de esa época. Ahora bien, es importante señalar que en el orden de Dios en la familia y en la iglesia, Dios ha otorgado la responsabilidad de liderazgo a los hombres, que muchas veces fallan en ejercer con prioridad, con piedad, con sabiduría y firmeza su liderazgo. Se ha dado el caso y por ello muchas mujeres han tomado el liderazgo. Sin embargo, eso no es el orden de Dios. El que debe de tomar la batuta es el varón. ¿Y por qué el varón? Porque así fue establecido por Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vamos a analizar un poco esto para poder comprender por qué todo esto. No es un caso de machismo, no es un caso de denigrar a la mujer, para nada. Pero fíjese lo que dice aquí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La palabra ayuda idónea significa ayuda adecuada, igual al hombre en valor y dignidad, pero diferente en roles, ¿sí?
Y eso ya lo leímos en Gálatas 3:28, que tanto el hombre como la mujer son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, debemos entender también cuál es la esencia de la mujer y el propósito por la cual Dios nos formó a nosotras las mujeres. Cuando comprendemos este punto, podemos comprender todo lo demás. Entonces, la mujer fue creada para ayuda idónea, porque esa es su esencia. Ese término no describe nuestras funciones, no describe nuestra posición en Cristo. Ese es nuestro diseño de creación, el ayudar. ¿Sí? En cual sea nuestro estado civil, nuestra esencia es ayudar. El diseño de la mujer como ayuda idónea es uno que implica fortaleza, porque la mujer está llamada a apoyar el liderazgo del hombre, en el caso de la mujer casada, es apoyar el liderazgo del hombre y a facilitar su funcionamiento en el rol que Dios le ha asignado. Entonces, tenemos un rol, así como el hombre también tiene su propio rol como varón. Vamos a leer Efesios 5:33. Bueno, ya estamos en Gálatas 5:33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, aquí hay dos roles, que el hombre ame a su esposa y que la mujer respete al esposo. Claro está que es fácil respetar a alguien que te ama y que cuida de ti. Y por lo tanto también, es algo recíproco. La mujer va a respetar y se va a someter a un hombre de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hombre de Dios nunca le va a pedir cosas indignas o feas a su esposa, porque es un hombre de Dios. Y viceversa, la mujer de Dios se respetará a su esposo, porque tiene temor a Dios y tiene la piedad, el amor de Dios en la vida de esa mujer. Entonces aquí vemos que hay un rol de amar y de respetar. Entonces la mujer está para defender, para apoyar al esposo, así como también está el proteger, el socorrer, el consolar al débil y al necesitado. O sea, tenemos esos dos roles como mujer. O sea, el rol es el ayudar, ¿sí? El ayudar. El ser esa ayuda idónea. Como casadas, pues apoyando al esposo, apoyándole en oración, en el ministerio y en el rol que Dios le dé a tu esposo. Y en cuanto al prójimo, siempre va a ser ayudar, socorrer, lo que es la piedad y las buenas obras, como ya lo leímos en la lectura principal. ¿Ok? Ahora, hay algo muy hermoso. Todas estas cualidades que tenemos como mujer de ser ayuda idónea, son las mismas cualidades que tiene Dios, que tiene Cristo Jesús, ¿sí? Se relacionan a la imagen misma de Dios, estas cualidades. Entonces, y el que nosotros como mujeres llevemos plasmado en nuestra esencia esas cualidades, nos debe de hacer sentir especiales, porque si Dios no se avergüenza de llamarse ayudador de su pueblo, entonces nosotras como mujeres tampoco debemos de sentir vergüenza o debemos de sentir que somos menos importantes, ya que nosotros venimos siendo ayuda de nuestro prójimo, de nuestros esposos y de la iglesia. Al Señor se le considera el ayudador de los desfavorecidos, es decir, de los pobres y de los huérfanos. Y eso lo podemos leer y les invito a que ustedes lo busquen en Salmos, capítulo 72, versículo 12 y en el capítulo 10, versículo 14.
También el salmista David confiesa que no tiene ayuda de nadie, sino el de Dios. Eso viene en el Salmo 22:11, y está consciente de la asistencia divina que le ofrece Jesús, que le ofrece Dios en tiempos de enfermedad, solo en tiempos de opresión por el enemigo, en tiempos de estrés personal. Entonces, de esta misma manera, la mujer debe ser piadosa, colaboradora en la iglesia, colaboradora con su esposo y con nuestro prójimo. En el caso de las casadas, nos volvemos asistentes en la fe para nuestros esposos, los cuales Dios levantó como cabeza de nuestro hogar. Y eso nos debe de hacer sentir como privilegiadas, el saber que cumplimos un papel importante, un papel primordial en la fortaleza, en el desarrollo, en la formación de un verdadero siervo de Dios, que son nuestros esposos. Y no solo eso, sino que también en la edificación de un hogar cristiano. ¿Recuerdan el famoso proverbio que dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba? Proverbios 14, versículo 1. Vemos que la mujer sabia construye. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de mujeres que construyeron un hogar cristiano y que fueron fortaleza para sus esposos. Tenemos el ejemplo de Sara. Como este ejemplo, ella fue la esposa de un